Bienvenidos a toda la comunidad universitaria, al público en general. Estamos en el programa Vamos a Conversar. Mi nombre es Jorge Alberto Amaya, soy profesor de Historia en la Escuela de Historia, en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y vamos a tener a dos distinguidos profesionales de la historia que tienen una amplia trayectoria en las ciencias históricas del país y también a nivel internacional, y vamos a conversar sobre diferentes tópicos acerca del desarrollo de la ciencia de la historia en Honduras, en el marco precisamente de la próxima conmemoración de la Semana de la Carrera de Historia, que se celebra tradicionalmente en la última semana del mes de octubre, pero en vista de algunos cambios administrativos en los feriados que ha decretado el Estado de Honduras, se ha trasladado para los primeros días del mes de noviembre, precisamente entre los días 4, 5 y 6 de noviembre, se va a celebrar en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional la Semana de la Carrera de Historia, que este año ya celebra su cuarto encuentro, y es precisamente en homenaje a uno de los más distinguidos historiadores de los últimos tiempos en Honduras. Nos referimos al doctor Marcos Carías Zapata, que trabajó por espacio de casi 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es Premio Nacional de Literatura y es uno de nuestros principales historiadores. Cada año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la carrera de Historia, celebra un encuentro académico en el que se convoca tanto a los profesores como estudiantes y egresados con el propósito de debatir y de reflexionar sobre los diferentes avances que se han ido alcanzando en los últimos años en la ciencia de la historia. El primer homenaje se hizo para la profesora Marielo Chaverri, el segundo año fue en homenaje al ya fallecido doctor Mario Felipe Martínez Castillo, y el tercer año lo hicimos en homenaje a la doctora Laura Gálvez. Este año 2014 pues corresponde homenajear a nuestro distinguido maestro y colega doctor Marcos Carías Zapata, así que vamos a hablar de los objetivos del encuentro, pero también sobre la historia de la historia en Honduras. Y para ello pues tenemos a dos distinguidos amigos y colegas. Tenemos en primer lugar a la doctora Anarela Vélez Osejo, quien nos acompaña desde la carrera de Historia. Muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de participar en esta actividad que convoca la audiencia, la teleaudiencia de UTV, para que conozca del proyecto que está llevando a cabo la carrera de Historia, actualmente Escuela de Historia, para resaltar la importancia de los estudios históricos en Honduras y en el mundo. Este encuentro tiene como fundamental objetivo ese precisamente, ¿no? A señalar cuáles son los avances, los progresos de la historiografía aquí en nuestro país y de la historiografía en el mundo. No sé. Muchas gracias, doctora. Y también tenemos en el programa Vamos a Conversar al doctor Rolando Sierra, quien tiene una amplia trayectoria histórica y docente en el país, así que pues bienvenido, Rolando. Gracias, doctora Amaya, y un saludo a toda la teleaudiencia de UTV, que sabemos la comunidad universitaria y el público en general está pendiente de estos programas, y qué mejor que hablar hoy en día, digamos, de lo que es el desarrollo de la ciencia histórica y el desarrollo de la ciencia histórica también en el marco del desarrollo de las ciencias sociales en Honduras. Como ustedes de su conocimiento, recientemente se ha creado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, Flaxo, y hemos estado en un proceso de construcción de una agenda y un plan de desarrollo de las ciencias sociales en Honduras para el año 2015 al 2030,
y justamente desde la perspectiva del desarrollo disciplinar de las ciencias sociales, la historia ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de las ciencias sociales en Honduras, tal como lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, Rolando. Y pues después de darles la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en el programa Vamos a Conversar, pienso que va a ser interesante que conversemos, como se llama el nombre del programa, creo que hay 3 grandes tópicos muy interesantes que podemos evaluar ya en este momento. Uno es, vamos a hablar de los orígenes de los estudios de la ciencia de la historia, situados más o menos a finales del siglo XIX, con el proceso de reforma liberal. En segundo lugar, va a ser importante que nos compartan sus criterios sobre cómo se fue desarrollando ya el estudio de la ciencia de la historia a mediados del siglo XX más o menos, pero también cómo la universidad, en el marco de la segunda reforma, fue planteando la posibilidad de incorporar en el currículum de los estudios universitarios el estudio de la ciencia de la historia. Y en tercer lugar, hablar, por supuesto, de los desafíos. Honduras está en un momento crucial de su historia y va a ser importante hablar de los desafíos. Vamos a comenzar con Rolando, porque Rolando tiene precisamente un trabajo que es una historiografía de Honduras, donde aborda la evolución histórica de la ciencia de la historia en el país. Y quisiéramos que nos comentara, para conocimiento del público en general y de nuestros estudiantes, cómo comenzaron a finales del siglo XIX los estudios profesionales de la ciencia de la historia. ¿Cuál era el contexto, cuál era el marco y cuáles fueron las líneas temáticas que fueron explorándose por primera vez cuando nace la historia en Honduras? Bueno, esto es una historia muy interesante. Hay que decir que prácticamente hasta finales del siglo XIX, hasta 1882, se carecía en Honduras de una historia escrita por un hondureño o una historia sobre Honduras, ya sea una historia de la historia republicana o una historia general que viniera desde la época precolombina, la época colonial. Hasta entonces el conocimiento más bien que teníamos de la historia de Honduras era por los trabajos que habían realizado, especialmente viajeros que habían venido al país, tanto de Europa como de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, toda la obra de el viajero Squire, que escribe una obra sobre Nicaragua y Honduras, y que como tal yo la considero que es la primera aproximación de una perspectiva, digamos, relativamente académica, digamos, de ofrecernos un primer discurso académico sobre la historia de Honduras. Pero también tenemos, también en la década de los 80 del siglo XIX, una primera aproximación también a una historia general de Honduras que la realizó un diplomático chileno residente aquí en Centroamérica, el doctor Robustiano Vera, que escribe como tal una primera historia de Honduras. Pero como tal, hasta entonces el Estado de Honduras y el sistema educativo del país no se había hecho cargo de los estudios históricos, ya sea de la enseñanza de la historia como tal o de la producción de una obra de carácter histórico, un libro, digamos, que representara la historia de Honduras. Y no va a ser sino en el contexto de todas las reformas que se plantean, digamos, con la emergencia en el país de lo que justamente al periodizar la historia de Honduras hemos denominado reforma liberal, que la reforma liberal es ese periodo que viene a partir de 1876, cuando Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa llegan al poder en Honduras y van a estar en el poder desde 1876 prácticamente por cerca más de una década, y en su preocupación de ellos, en primer lugar, de fortalecer y hacer de Honduras y de construir en Honduras un Estado nacional, de cómo su preocupación también de cómo insertar a Honduras dentro de la economía mundial,
y cómo desarrollar la economía del país, pero sobre todo para fortalecer un Estado nacional. Y cuando estamos hablando de un Estado nacional, es un Estado precisamente que tiene definido muy bien su territorio, que tiene definida su población, pero el carácter nacional lo da precisamente por el conocimiento de su pasado, de su historia. Y en ese sentido, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa vieron la necesidad que en el país hubiera una historia nacional. Y para ello van a generar la infraestructura mínima para escribir y estudiar la historia nacional. Lo primero que hacen es la creación del Archivo Nacional. Entonces, Ramón Rosa, justamente en el periodo de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que se crea el Archivo Nacional como la instancia fundamental para los estudios históricos. Sin documentación difícilmente podemos tener una historia, y se crea el Archivo Nacional, se nombra a una destacada figura intelectual dentro de la historia del país, como fue Antonio Ramón Vallejo, un sacerdote que se había retirado, digamos, del sacerdocio, pero que va a tener un gran trabajo en el desarrollo, digamos, de los estudios económicos, sociales e históricos del país, y sobre todo fronterizos. Se nombra como primer director del Archivo Nacional, y Vallejo se da la tarea de tratar de conjuntar toda la documentación que estaba tanto en Comayagua como en los diferentes archivos del país para crear y tener la documentación de la historia nacional. Y luego, posteriormente, se le encarga también a Ramón Vallejo el escribir la primera historia de Honduras. Es decir, que por vez primera el Estado solicita a un investigador escribir una historia de Honduras. Y es así que Ramón Vallejo publica en la década de los 80 del siglo XIX el primer compendio de historia social y política de Honduras, que era una historia fundamentalmente para dar a conocer y dar cuenta de Honduras en la época republicana. Es decir, es una historia que quiere dar cuenta justamente de la construcción del Estado Nacional. Y entonces es con la figura, a través de la infraestructura mínima que crea la reforma liberal, de fundar el archivo, de reformar también la universidad, de crear la Dirección de Estadísticas y Censos. Todo esto permite, digamos, tener una infraestructura mínima de donde se concentra la información y la documentación y las fuentes para el estudio de la historia, y de nombrar a Vallejo para que escriba la primera historia de Honduras. Es así que inician como tal los estudios históricos en Honduras, y a partir de la obra de Vallejo, tanto en la educación primaria y en la educación secundaria, como también en la educación universitaria, se empieza ya a enseñar la historia de Honduras, ya tomando como referencia la primera obra escrita por un hondureño. Muy bien, Rolando, excelente contexto histórico que nos explica el origen de la ciencia de la historia en Honduras. Rolando nos ha planteado que hay varios hitos importantes a finales del siglo XIX, en el sentido que no solo podríamos decir que se funda las disciplinas y los estudios históricos en Honduras con el padre Antonio Ramón Vallejo, y que se publica la primera obra de carácter histórico en el país, el compendio de la historia social y política de Honduras, sino que también se crea el archivo y la Biblioteca Nacional, que son precisamente los instrumentos que nutren de las fuentes para que los intelectuales puedan escribir historia. Y también hemos descubierto que hay detrás del proyecto de la reforma liberal una ideología, una filosofía, el positivismo, que plasma la construcción, dice Rolando, de unos imaginarios nacionales, si se puede decir. Pero también, doctora Narela, estamos en este momento viendo que hay podríamos decir, una especie de edad de oro de la cultura en Honduras, y también una edad de oro del libro y de los espacios culturales, no solo la biblioteca y el archivo, sino que también la reforma impulsa la creación de academias científico-literarias y de la publicación de periódicos y revistas. En el caso de la ciencia de la historia, en Honduras es precisamente en este momento, a principios del siglo XX, cuando se funda podríamos decir, la primera revista
histórica del país, la revista del Archivo y Biblioteca Nacional, que provocó que muchos historiadores y también aficionados empezaran a escribir de la historia de Honduras y con ello la memoria histórica. ¿Qué papel juega esta revista, pero también otras revistas literarias en la historia del país, doctora Narela? Bueno, de suerte, durante todo el siglo XX, la influencia de esta práctica positivista de la historia que surge con todos los reformadores liberales y con todos estos aspectos que ha señalado muy bien Rolando, pues se considera que en el archivo y en la biblioteca están los recursos fundamentales para el análisis, para el pensamiento, para la construcción de un discurso historiográfico. Lastimosamente se piensa que solamente eso, ¿verdad? Pero ese es un tema que vamos a debatir con posterioridad. En este ambiente positivista va a facilitar unas prácticas que van a derivar justamente en la escritura de una historia que va a tener como principal recurso esas fuentes historiográficas. Y eso es lo que le va a dar, digamos, como un soporte muy serio a las investigaciones que se hacen, que hacen algunos historiadores como Rafael Heliodoro Valle, el mismo Froilán Turcios, en estos años, que consideran las fuentes con mayor seriedad o con una seriedad que no se tenía con anterioridad. Entonces, creo yo que esa es la gran riqueza que nos deja la reforma liberal. Esta visión positivista de la ciencia en general va a tener unas consecuencias muy interesantes para las prácticas de los historiadores. Luego, se va a tener un interés muy grande, aunque no lo suficientemente grande, si lo comparamos con otros países como Guatemala o El Salvador, en dejar el pensamiento plasmado en diferentes publicaciones periódicas. No solamente se deja plasmada una reflexión historiográfica, sino social. Por ejemplo, la revista esta del Boletín de la Defensa Nacional, que es importante recordarlo, de la década de los 20, ahí hay pensamiento historiográfico, pero también hay una visión sociológica de los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento. Entonces, pienso que efectivamente estos años son años que no han sido todavía estudiados con la profundidad necesaria, no se ha reflexionado tanto con la intensidad que hace falta, y creo yo que urge hacerlo, porque bueno, por muchas razones, pero sobre todo por el estado de esas fuentes, es una época de esplendor que debería de repetirse. Volviendo al tema del padre Vallejo, creo que es la primera vez y la única que un gobierno le solicita a un historiador que publique una obra, que se dedique a estudiar la historia y que el Estado se ocupe de publicarla. No ha vuelto a pasar, ¿verdad? Ha habido esfuerzos para hacer análisis de la historia centroamericana, pero no del país. Es una buena ocasión para reflexionar sobre eso. Los esfuerzos que se han hecho para hacer una publicación de la historia de Honduras después han sido personales, como es el caso del mismo Marcos Carías Reyes, de quien también vamos a hablar, Marcos Carías Zapata, de quien también vamos a hablar después. Entonces, yo creo que es de alabar este esfuerzo de los reformadores liberales, porque realmente tenían una conciencia muy profunda de la importancia del conocimiento del pasado, con las limitaciones propias de la formación de Antonio R. Vallejo, que bueno, pues uno tiene que hacer esa lectura con una gran generosidad, la historia de Honduras que él escribió, entendiendo que él es una persona del siglo XIX con una formación muy particular, y eso se refleja en su trabajo historiográfico. Es lo que yo podría decir sobre este tema. Muchas gracias, doctora. Varios críticos, Rolando, han señalado que es trascendental el aporte
de esta primera generación de historiadores hondureños que inaugura el padre Antonio Ramón Vallejo y al que le siguen otros historiadores ya legendarios como Rómulo Durón, Martínez López y Rafael Eliodoro Valle, aunque se fue para México, pero estos son como los padres fundadores, ¿no? Esteban Guardiola y otros más. Y algunos críticos han señalado que es trascendente este aporte, pero que esta tradición positivista generó una historiografía liberal que enfatizó la escritura de una historia, dicen, muy tendente a lo político, a los acontecimientos, que enfatiza también una historia masculina hecha por superhombres y es una historia que oculta la participación de amplios sectores de la población en los acontecimientos históricos. Pero más allá de esa crítica, ¿cuál piensa usted que es el aporte de esta primera generación de historiadores positivistas, podríamos decir? Bueno, yo creo que es importante decir que la historia moderna, cuando hablamos de la historia moderna, la historia sobre todo del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde cambia la teoría de la historia, hay una nueva filosofía de la historia, el gran sujeto de la historia es el Estado. Y desde esa perspectiva, si el gran sujeto y actor de la historia, si es el Estado, en lo político tiene relevancia. Y por eso es una historia política, pues porque justamente el actor es el Estado nacional, la construcción de los estados nacionales. Y esto es de lo que se hace cargo la historia moderna. Y no solamente es una cuestión propia de Honduras, es de la historia de Europa desde el siglo XVIII, sino de la filosofía de la historia, tanto de Voltaire como de Hegel. Justamente toda la historia va hacia la construcción justamente del Estado nacional. Y entonces el gran sujeto de la historia y de la historia moderna justamente es el Estado y por lo tanto lo político, pues sí, y por eso todo el tema se hace cargo de todo el tema de las luchas políticas, de las guerras en ese proceso de construcción o de construcción de los estados nacionales. Entonces, en ese sentido no nos debe de extrañar que el objeto, digamos, de esta primera historiografía hondureña sea lo político y la historia, por definición, digamos, ha sido el tema de lo político, desde los grandes padres de la historia de Herodoto y todos ellos, el tema ha sido siempre por eso la guerra, pues, y el tema es lo político. Por supuesto que hemos devenido, digamos, a otras interpretaciones de la historia, a otros ejes y a otros temas frente a las crisis de los mismos paradigmas que hemos tenido también dentro de la historia. Pero no obstante, más bien es interesante, sobre todo en la obra de Rómulo Durón, que uno puede ver también una diversidad de temas en el abordaje de la historia. Pero antes también me gustaría decir que tanto el gran padre, digamos, para mí de los estudios históricos en Honduras es en realidad Ramón Rosa. Es decir, la primera persona que tiene preocupación por el conocimiento del pasado y por el conocimiento de la historia es Ramón Rosa. Y por eso Ramón Rosa se dio a la tarea de escribir la biografía de todos los personajes de la independencia de Honduras, y por eso en Ramón Rosa tenemos la biografía de Morazán, la biografía de Valle, la biografía de José Trinidad Reyes, justamente porque era otra visión a través de la biografía y de construir lo que se ha llamado también esta historia de bronce, es decir, de los grandes personajes de la historia, y es en este periodo, digamos, de la Reforma Liberal y Ramón Rosa que nos coloca, digamos, quiénes son todos nuestros grandes figuras, digamos, de la independencia, de las figuras de la historia del siglo XIX. Pero Ramón Rosa también tuvo la cualidad de ser maestro también de los primeros historiadores. Es decir, los grandes discípulos de Ramón Rosa es justamente Rómulo Durón, el segundo gran historiador después de Antonio Ramón Vallejo, Esteban Guardiola
y José María Cuéllar, eran los tres grandes discípulos de Ramón Rosa. Dos de ellos se dedicaron a la historia, como es el caso de Rómulo Durón y Esteban Guardiola. Pero en el caso, vuelvo al caso de Rómulo Durón, incluso una de las críticas que se le ha hecho a la obra de Rómulo Durón y que se le hacía un destacado intelectual y profesor hondureño, gran pedagogo, que era el licenciado Miguel Morazán, le hacía la crítica que Rómulo Durón se había hecho cargo de personajes sin importancia en su historia. Pero no sé si sí, puedo pero además yo creo que hay otra gran crítica que se le puede hacer, que desconoce completamente nuestro pasado precolonial, ¿verdad? En su historia de Honduras, parte de 1502. Entonces, solamente para interrumpir. No, de acuerdo, pero brevemente. Pero a lo que voy es que no solamente, más bien fue una historiografía puramente política, es decir, vemos en la obra de Rómulo Durón, digamos, sus trabajos sobre los finales del periodo colonial en Honduras, con el alcalde, su trabajo sobre el alcalde Mayol, digamos, en Tegucigalpa. Vemos el rescatar a una serie de figuras, no necesariamente políticas de la historia de Honduras, sino figuras más bien con un cierto protagonismo más bien en lo social, con cierto protagonismo en lo económico, que decía, más bien eso era una crítica que se le hacía a Durón de no asumir también temas puramente políticos. Pues entonces, es decir, el problema, digamos, también que creo que tenemos hoy en día es que no tenemos toda la obra completa de todos estos historiadores, no tenemos las obras completas publicadas. La obra de Rómulo Durón es una obra dispersa y de casi todos ellos es una obra dispersa, y las que más hemos tenido y más hemos leído son las historias generales, digamos, y sí, la historia general, el bosquejo histórico de Honduras que nos hace Rómulo Durón, si bien es una historia que, a diferencia de la de Vallejo, que Vallejo se hacía cargo solo de la independencia hasta 1880, digamos, Rómulo Durón es el primer esfuerzo de un hondureño de escribir un bosquejo de una historia general de Honduras. Por supuesto que el periodo precolombino no es el periodo más estudiado, uno por el momento, y creo yo, el acceso a las fuentes, la información y el desconocimiento de la época. De la época, claro, pero es el primer intento en Rómulo Durón que vemos de escribir una historia, en realidad, general de Honduras, desde la época precolombina, la conquista y la época republicana, por supuesto, y como ya el mismo Valle tenía esa preocupación, decía Valle, bueno, a mí me gustaría escribir una historia precolombina, una historia de América de la época precolombina, pero no tenemos el acceso a las fuentes y a la información. ¿Puedo decir una cosita? Sí, y luego vamos a una pausa. Bien breve. Bueno, porque poniéndonos en ese caso, para mí el primer historiador es el 15º gobernante de Copán, que mandó a hacer la escalinata. No, por supuesto. ¿Verdad? Que es nuestro primer libro de historia de nuestros antepasados, ¿no? Tiene razón, sí. Tiene razón, doctora. Rolando nos ha hecho una síntesis muy interesante de cuáles fueron los aportes de la primera generación de historiadores liberales, positivistas, y a la pausa vamos a retomar el aporte de esa historia prehispánica, y vamos a continuar también luego con lo que podríamos denominar la segunda generación de historiadores del país. Vamos a la pausa. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió?
también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es aquel que... Regresamos a esta segunda parte del programa Vamos a Conversar de la televisión universitaria, y en este momento vamos a darle la posibilidad a nuestros invitados de que dialoguemos sobre lo que consideramos como el segundo hito importante en el desarrollo de la ciencia de la historia en Honduras, que Rolando lo ubica muy bien en su libro de historiografía hondureña, Colonia, Independencia y Reforma, donde hace un análisis general del desarrollo de la ciencia de la historia en Honduras. Ese segundo hito de lo que podríamos llamar la historia de la historia hondureña se enmarca más o menos desde 1950, la década de 1950, hasta la creación de la Escuela de Historia entre 1976 y 1977. Se crea la Escuela de Historia, la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y a ella se incorporan muchos de los profesionales que habían salido a estudiar, muchos jóvenes hondureños que habían salido a estudiar a Estados Unidos y Europa entre 1950 y 1960. Vamos a ubicar entonces el diálogo en este contexto. En la década de 1950, varios estudiantes universitarios hondureños van entonces a Europa y a Estados Unidos. Entre ellos podemos mencionar a nuestros recordados maestros Ramón Oquelí, el mismo Marcos Carías Zapata, doña Leticia Doyuela, la doctora Laura Gálvez, la doctora Marielos Chaverri, que regresan a Honduras, se van a estudiar a escuelas de historia al extranjero, y regresan en la década de los 70 a Honduras, que hay una ebullición política, cultural, y crean la carrera de historia en 1976 con el aporte de algunos intelectuales. Recuerdan Héctor Pérez Brignoli, reconocidísimo historiador argentino radicado primero en Honduras y luego en Costa Rica, y se funda la carrera. ¿Qué papel, doctora Narela Vélez, juega este contexto, ¿no?, de esa generación y la creación de la carrera de historia para la profesionalización de la misma? Sí. Antes voy a agregar el nombre del doctor Mario Felipe Martínez Castillo, que no lo mencionó, porque yo creo que Mario, Marcos, Marielos y Laura, todos ellos historiadores que que se formaron en la década de los 50, en medio del franquismo, hay que decirlo, ¿verdad?, en España, vinieron acá a la Universidad Nacional en un ambiente en donde se estaba dando la reforma universitaria y creándose los estudios generales. Esto les permitió a ellos, en primer lugar, crear un pensum para los estudios de la cultura hondureña. Ellos fueron muy activos, estuvieron muy activos en la creación de aquella asignatura que se llamó así. Y esto fue como la plataforma para que se fuese, digamos, gestando una preocupación antes que en muchos países de Centroamérica para crear una carrera de historia aquí en Honduras. Por ejemplo, para el caso de El Salvador tiene 12 años la carrera de historia, y nosotros estamos cumpliendo este año 37 años de estar funcionando como carrera, ya casi tenemos 4 décadas. Entonces, estas 4 personas fueron esenciales en la creación en detectar primero a un grupo de personas, de jóvenes personas interesadas en la historia. Voy a recordar que Marcos, Marielos, Mario Felipe y Laura encontraron un grupo de personas. ¿Quiénes fueron? Olga Joya, Ramón Fletes, Héctor Santos, su servidora, y otros que
habiendo conocido ellos nuestro interés en la historia, nos convocaron para formar ese primer grupo que estaríamos interesados en estudiar historia. Entonces, así es que en 1977 se funda la carrera, y con un grupo de 4 estudiantes primero, que después pasó a ser de 6 y después de 9, ¿verdad? Y así se crea la primera generación de egresados de la carrera de historia, primero de bachilleres. Pero ellos fueron realmente muy importantes en sus aportes, aunque tengo que decir que siempre la formación de nuestros queridos maestros fue positivista, porque todos ellos estudiaron en la escuela historiográfica española, en un contexto histórico muy adverso para un pensamiento. Por ejemplo, allá no se estudiaba ni siquiera los anales de franceses, ¿verdad? Y Pierre Vilar, cuando llegaba a España, apenas llegaba a Barcelona, y en Barcelona tenía alguna acogida el pensamiento de los anales, pero en Madrid o en Andalucía, en absoluto. Entonces, la primera etapa de la formación de los historiadores pues está todavía muy jalonada con ese pensamiento teórico, con ese contexto teórico, y eso pues tendrá alguna consecuencia. Solo me gustaría consignar que hay 2 personajes muy importantes que hasta cierto punto son desconocidos, digamos, dentro del desarrollo de la historiografía hondureña. Uno, el primer hondureño formado en historia fue el licenciado Manuel Barahona, que fue a estudiar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue a estudiar historia a Chile, al entonces Instituto Pedagógico de Chile. Él sacó una licenciatura en aquel entonces en enseñanza de la historia, que fue cuando fue también a estudiar ciencias naturales el recordado científico hondureño don Luis Landa. Entonces el gobierno de Chile becó a 3 hondureños, uno para estudiar ciencias, otro para estudiar matemáticas y otro para estudiar historia. Entonces fue el licenciado Manuel Barahona, que después publicó también una historia de Honduras. Y luego el segundo hondureño, como tal, ya graduado en historia, fue el licenciado Guillermo Maye Boete, que estudió historia justamente en la refundada en la década de los 50 carrera de historia en Guatemala. Y es uno de los primeros egresados también de la carrera de historia de la Universidad de Guatemala. Y el licenciado Maye Huete ha aportado, digamos, trabajos muy importantes y hasta cierto punto desconocidos. Digamos, él escribió la primera historia, digamos, Honduras en la independencia de Centroamérica, escribió una historia sobre la guerra contra los filibusteros, unas ciertas historias regionales y una historia de la educación en Honduras. Lo digo porque a veces estos personajes no aparecen tanto, digamos, dentro del desarrollo del pensamiento histórico, de las figuras, digamos, que han contribuido al desarrollo de la ciencia histórica en Honduras. ¿Sí? Es porque no estuvieron vinculados a la academia, ¿no? Entonces, por esa razón es que no los estamos mencionando, pero porque estamos tratando de vincular este tema con la surgimiento de la carrera de historia. Por supuesto, sí. Pero sí, yo creo que vale la pena mencionarlos, reconocerlos y tenerlos dentro de lo que es el registro del pensamiento historiográfico. Claro, además también que debería ser entonces Rafael Eliodoro Valle el primer hondureño que se graduó como doctor en historia en la Universidad de México con su tesis sobre Cristóbal de Olivos. Sí. Creo que la leyó en 1948, me parece. 48, sí, sí. ¿Verdad? Por tanto, son interesantes estos otros temas. La doctora Narela nos cuenta entonces el destacado papel que juegan estos profesionales hondureños y también algunos extranjeros que van a estudiar al exterior entre los años 50 y 60, regresan a Honduras y fundan entonces la carrera de historia en 1977, propiciando la profesionalización, ¿verdad? Exacto. Pero ahora bien, es importante también descubrir qué hay detrás académicamente de la creación de la carrera de historia. Decíamos que con la
corriente historiográfica anterior, la positivista. Los temas que se escribían en Honduras eran de historia política y de una historia construida por los héroes, ¿verdad? Rolando, ¿qué nuevas corrientes historiográficas se incorporan a Honduras con la fundación de la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1977? ¿Y qué otras líneas temáticas empiezan a existir en la escritura de la historia en Honduras? Bueno, yo creo que hay cambios significativos en la producción del discurso y de la ciencia histórica en Honduras con la creación de la carrera. Yo creo que la carrera también surge en un contexto también de desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, y creo que de una u otra manera, la influencia que tuvo una teoría latinoamericana tan importante como ha sido la teoría de la dependencia, que fue una teoría que influyó, digamos, todas las ciencias sociales, especialmente la sociología en el caso de América Latina y en el caso de Centroamérica, y la teoría de la dependencia está presente, creo yo, en todo este nuevo análisis, digamos, de la historia latinoamericana. Bueno, también hay que decir que hay la influencia, digamos, de un tanto de la Escuela de los Anales, que es toda esta escuela francesa que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX y se desarrolla sobre todo a mitad del siglo XX, que el cambio, digamos, que representa justamente la Escuela de los Anales es pasar del estudio de una historia puramente de lo político a una historia socioeconómica. Y creo que esto también es lo que permite la influencia de la teoría de la dependencia en Centroamérica en el análisis de las ciencias sociales. Es decir, ya la sociología y la historia que se produce ya es una historia y sociología que toma en cuenta lo socioeconómico y no solamente lo político. Y en ese sentido yo creo que es importante también aquí ubicar en el desarrollo de la ciencia histórica también el aporte de un sociólogo como ha sido Guillermo Molina Chocano. Guillermo Molina Chocano publica justamente en el año 78 el libro Desarrollo Capital, sobre el desarrollo del capitalismo, Estado liberal y desarrollo capitalista en Honduras, que es un análisis de la reforma liberal y que es el primer análisis de la reforma liberal ya en clave socioeconómica, es decir, no es únicamente el Estado, sino en una perspectiva socioeconómica, y se introduce, digamos, esta visión, esta perspectiva, esta metodología para el análisis histórico, de no únicamente lo político. Y así que es que vemos que justamente este libro de Molina Chocano va a tener gran influencia en las tesis que se van a desarrollar, sobre todo en la carrera de historia. Un buen número de tesis es sobre justamente el análisis de lo que fue la reforma liberal a nivel regional, a nivel de municipios en concreto, pero la interpretación está justamente desde esta obra de Molina Chocano, en donde ya se introducen, digamos, las variables socioeconómicas para el estudio de la historia. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es muy importante señalar que nuestros maestros evolucionaron con el tiempo y pasaron de un discurso eminentemente positivista que traían de su formación de España y van estudiando acá. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando vino Severo Martínez Peláez y otras personalidades de la historiografía costarricense, Víctor Acuña y otros que vinieron acá invitados, que yo siendo estudiante los conocí aquí en Honduras, y traían consigo sus libros, sus obras y su visión de la historia. Y eso contribuyó a que también el planteamiento teórico que se ha divulgado desde la carrera de historia, pues también evolucione, y nosotros fuimos conociendo ya mejor el pensamiento de la Escuela de los Anales. Y esto creo yo que podemos ya, digamos, engasarlo con el tema de los retos, Jorge, porque yo creo que es fundamental reconocer que en el siglo XXI
nosotros hemos, como historiadores, vivido grandes paradigmas en la historiografía. Y uno de esos grandes paradigmas que tenemos y que yo quiero señalar es cómo los historiadores asumimos el tema medioambiental, la ecología y el tema de género. Creo que son los dos grandes paradigmas de la historiografía en el siglo XXI, y yo quisiera retomar acá cómo desde el contexto teórico del feminismo también hemos tenido importantes aportes para responder a una pregunta. No es que estamos tratando temas nuevos, sino que estamos tratando temas que ya se han estudiado con ópticas nuevas, que creo que es lo más importante. Entonces, cada vez que vamos y vemos el pasado, las feministas, las historiadoras feministas, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Por qué se las invisibiliza y se las sigue todavía ocultando? Entonces, ese creo yo que es una de las grandes preocupaciones de la historiografía actual. Y luego, también con el tema de la ecología, que no sé si Rolando lo quiere tratar, creo que también nos tenemos que preguntar los historiadores si cómo el desarrollo económico de nuestro tiempo ha tenido efectos sobre el desarrollo de la humanidad con otra mirada, bajo otros términos, dado que estamos viendo los desastres que tenemos en la actualidad con el tema del clima y los desastres ecológicos. Y con esto creo yo le dejo la palabra a Rolando a ver qué es lo que quiere aportar en este sentido. Interesante, Rolando. El aporte de la carrera de historia nos hace pasar entonces de una historiografía política a una historiografía, nos decías, más bien socioeconómica, también cultural, al estudio de las mentalidades. Nos hace pasar de los estudios de los acontecimientos a los estudios de la larga duración que trae la nueva historiografía francesa de la Escuela de los Anales. Entonces hay un avance, podríamos decir, cualitativo, pero ¿qué podríamos agregar, Rolando, acerca del aporte de la carrera de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a los estudios historiográficos en el país y a lo que hoy en día se denomina más bien como vinculación y que antaño denominábamos en la universidad como extensión? ¿Qué aporte hace la carrera de historia al país, a la cultura del país, a la política del país, a las comunidades, a la ciudadanía, desde su profesionalización? Bueno, yo creo que el primer gran aporte de la carrera de historia ha sido producir un grupo, diría, importante de historiadores hondureños y hondureñas, hasta prácticamente después de la generación de la reforma liberal, de los miembros de la Academia de Geografía e Historia, y algunas figuras, digamos, como don Medardo Mejía, Longino Becerra, que producían un poco de manera, digámoslo así, particular, digamos, su trabajo histórico. Era lo que teníamos, digamos, en Honduras. Y por otro lado, en Honduras también se ha venido siempre construyendo otra historiografía. Es decir, hay que analizar también la historiografía hondureña, la producida por los investigadores norteamericanos, especialmente con sus trabajos de tesis. Podemos hablar de toda la historiografía norteamericana sobre Honduras, pero es justamente con la carrera de historia que por vez primera vemos un grupo importante de jóvenes hondureños y hondureñas estudiando y escribiendo sobre Honduras. Entonces la carrera ha cumplido ese fin de generar nuevos profesionales dedicados a la investigación de la historia en Honduras. Hoy podemos hablar de una historiografía producida por los egresados de la carrera de historia. Es más, hoy día podemos ver que son los egresados de la carrera de historia los que tienen mayor producción historiográfica. Hemos visto que han ido 10, 12 personas a diversos países a estudiar, y particularmente algunos países, y no han producido absolutamente nada. Tenemos aquí profesionales de la historia
10, 12 que han estudiado, digamos. Yo digo, siempre me llama la atención como fenómeno, aquí hay 10, 12 personas que estudiaron en la antigua Unión Soviética y ni de ninguno de historia, y de ninguno de ellos se le conoce una obra escrita sobre Honduras. Entonces es un fenómeno a estudiar. Pero el primer gran aporte es justamente que ha producido una generación de historiadores que están activos, que están con sus propios temas y que también están evolucionando. Lo segundo es justamente también este cambio en el paradigma y en la visión de la historia, es decir, se va produciendo cada vez más una historiografía que se va abriendo a diversos temas, con diversos enfoques, y hemos pasado de esa historia puramente política también a una historia que en algún momento tuvimos puramente socioeconómica también, hoy en día a historias, digamos, desde diversas perspectivas, de género, cada vez tema de medio ambiente y sobre todo, hoy hay que decirlo, es decir, la historia y podríamos decir, aunque es contradictorio, un nuevo paradigma de la historia es la posmodernidad, y con la posmodernidad, digamos, se ha abierto sobre todo al análisis de la historia en temas culturales, en temas de la diferencia, en temas de la subjetividad, y vemos una inquietud, digamos, en los jóvenes historiadores en entrar a estos temas, y que creo que es importante. Y vemos también historiadores preocupados cada vez más, no solo por historias nacionales, sino también por historias locales, también por entrar a cubrir y a estudiar aquellos periodos de la historia en donde hay escasa investigación, como es el mismo periodo colonial, como es ciertos tramos del siglo XIX que prácticamente no los hemos estudiado, o de principios del siglo XX, como lo planteaba la doctora Vélez, que prácticamente no lo hemos estudiado. Entonces vemos ese aporte de la historia, de producir nuevos historiadores, de producir una nueva producción, digamos, aunque no suficiente, pero en proceso, digamos, de nuevos estudios históricos. Y por otro lado también el tema de la importancia de conservar las fuentes, o sea, un trabajo muy importante que ha tenido la carrera de historia son los talleres de historia. Los talleres es una experiencia en donde un grupo de estudiantes se va con un profesor a un determinado municipio, a un determinado lugar, y va a conocer los archivos del lugar y sobre todo a rescatar los archivos del lugar. Y entonces este trabajo, digamos, por rescatar los archivos, por rescatar las fuentes, es un trabajo de extensión de la que ha tenido, digamos, la carrera de historia y este vínculo con la sociedad. Y yo creo que también hoy en día también el hecho que gracias al desarrollo mismo que ha tenido la carrera de historia, hoy la clase de historia de Honduras sea una clase general, digamos, para los estudiantes universitarios, es un gran avance, y esto se llena un vacío que uno de los principales problemas que hemos tenido como Honduras es el problema de la historicidad. La historicidad es la conciencia que como ciudadanos tenemos de nuestro propio pasado, y realmente, como han dicho muchos historiadores hondureños, decía Ramón Oquelí que el mayor problema que hemos tenido los hondureños es esa conciencia del pasado. Ya lo decía Ramón Rosa en el siglo XIX, el problema es la conciencia del pasado. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir el pasado. Y en la medida que avanzan los estudios y que la enseñanza de la historia va hacia diferentes sectores, esto permite ir tomando esa conciencia del pasado. Yo creo que estos son aportes fundamentales, digamos, dentro de que ha dado la carrera de historia y los estudios históricos en el país. Y ir construyendo dentro de lo posible un discurso propio, digamos, de la interpretación de la historia nacional. Gracias, el tiempo se nos está agotando, pero creo que disponemos de un minuto para que nos puedan compartir, doctora Narela, cuáles son los desafíos que tiene la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la disciplina como tal para el país en este momento histórico. Y Rolando, también la misma pregunta. Bueno, en un minuto. Yo creo que debemos de fortalecer esta práctica que está señalando Rolando acerca de que seamos nosotros y nosotras, las historiadoras y los historiadores, quienes construimos nuestro propio discurso historiográfico, ir construyendo nuestras propias categorías,
investigar el pasado y hacer nuestras propias reflexiones. Yo pienso que debemos de descolonizarnos, mirar más hacia nosotros, por supuesto sin desconocer los grandes progresos que se hacen afuera, pero sí valorando, revalorizando lo que nosotras y nosotros hacemos para conocer nuestro propio pasado. Bueno, yo creo que la historia no es para conocer el pasado, la historia es para conocer, sobre todo para hacernos cargo de nuestro presente. Y el presente es justamente las formas en cómo nosotros elaboramos, construimos nuestro pasado. Y necesitamos construir una historia que se haga cargo del presente. Y hacernos cargo del presente significa los desafíos que impone la sociedad hondureña actual. Y en ese sentido, ver el pasado es para ver cómo contribuimos, pero haciéndonos cargo del presente. Y por lo tanto también tenemos, creo yo, el desafío de mayor profesionalización, es decir, de los profesionales de la historia. Hay desafíos de salir a estudiar, de pasar en promedio ahorita tenemos un nivel de licenciatura en historia, es decir, tenemos que avanzar hacia maestría, doctorados en historia, a buscar nuevas especializaciones, a dialogar. Sobre todo las ciencias sociales hoy el gran tema es la internacionalización, es decir, debe de haber mayor intercambio con otras universidades, con otros países, que es una de las maneras actuales en realidad de formación, y cómo vamos desarrollando también un pensamiento dentro de la complejidad, es decir, no podemos seguir utilizando las categorías de la misma manera. Hoy el pensamiento, como dice el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, estamos frente al tema de la complejidad. Una categoría puede tener muchas interpretaciones y hay que verlo desde ese pensamiento complejo y desde un pensamiento también interrelacional, que es lo que plantean, digamos, el desafío de las ciencias sociales hoy en día. Yo quisiera solamente agregar una cosita, citando a Fontana para, bueno, sí, nos debemos ocupar del pasado para entender el presente y tener un proyecto social, hacia dónde vamos, ¿verdad? No solamente para ocuparnos del presente, sino diseñar una sociedad. Muchas gracias, les damos gracias a nuestros invitados y pues invitamos también a todos los amantes de la historia, a todos los estudiantes también universitarios interesados en el pasado y en el presente de la sociedad hondureña a que nos acompañen la primera semana de noviembre al cuarto encuentro de historiadores de Honduras, que se celebrará en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de Historia entre el 4 y 6 de noviembre. Les esperamos, muchas gracias.